¿Sí? Como bien lo decía nuestro hermano Alan, tenemos visita. Gloria a Dios. Vemos hermanos que están aquí con nosotros, que Dios los bendiga. Sean bienvenidos. Es hija de hermana Zuli, ¿verdad? Así con su amado esposo, así es, y su hijo. Sean bienvenidos los hermanos ya locales que estamos aquí perseverando. También sean bendecidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hay alguien conectado, que también enviamos bendiciones como en el YouTube para ver la predicación para la honra de nuestro Dios. Muy bien, hermano, ya nos hemos gozado a través de la alabanza. Ahora vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a predicar bajo el tema la unción o el poder de Dios. Ese es el tema para esta mañana, hermano. La unción o el poder de Dios. Para ello vamos a ir a Éxodo, capítulo 30, versículo 22 al 25. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dicen un fuerte amén para que todos juntos lo leamos. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 30, versículo 22. En adelante, hermano. Aleluya. Leemos 3 versículos y luego pedimos dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siglos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250. De casia 500, según el siglo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. De ahí vamos a arrancar, hermano. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, te agradecemos mucho, Padre, porque nos permitiste levantarnos en esta mañana, bendito Dios. A pesar del frío que había, Padre de la gloria, tú nos diste la fortaleza para poder estar acá reunidos, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, necesitados de ti, teniendo sed de palabras, Señor, sed de tu santa unción, Padre, sed de que el Espíritu Santo sea el que nos suministre, bendito Dios, y nos llene de paz, de ánimo, de fuerzas, para que sigamos adelante, Señor, en este camino que es la verdad, Padre, del Evangelio, para que nosotros sigamos peleando la buena batalla de la fe. Solo tú conoces la necesidad de cada hermano que está aquí presente, Padre. Solo tú sabes de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Como estamos delante de ti, Señor, solo tú lo conoces, Padre Celestial. Tú sabes nuestras necesidades, bendito Dios, y tú vas a hablar a nuestras vidas, Padre. Para ello te pedimos en el nombre de Jesús que perdones todo pecado, para que seas tú el que tome el control de vuestras vidas, que abras nuestro corazón, que derrames sabiduría e inteligencia, Padre, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos escuchar tu voz, bendito Dios, instruyéndonos, enseñándonos, bendito Padre, porque no es el hombre el que enseña, no es el hombre el que instruye, no es el hombre que convence, es el Espíritu Santo el que convence las vidas, el que instruye y redarguye cuando estamos haciendo algo incorrecto. Es el Espíritu Santo el que nos inquieta para que nosotros dejemos de hacer lo malo. Que sea solo a tu nombre gloria, Padre. También reprendemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret toda obra del diablo. Todo aquello que se quiera interponer hacia la palabra, Señor, lo reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque a tu nombre sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se llama nuestro tema, hermano? La unción o el poder de Dios. ¿Sí? Como creyentes debemos de saber esto, que hay unción y que hay poder de Dios. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés, desde el primer versículo que nosotros leímos, Dios le dice a Moisés que le da una serie de instrucciones sobre especies que él tenía que utilizar para hacer un aceite. Sí, un aceite literal. Entonces, desde el principio nosotros nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden, como un Dios de paz. En cada momento que Dios se dirige a Moisés para hacer algo, siempre le dice cómo tenía que hacerlo. Por ejemplo, si miramos la historia de Noé,
Cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, no le dice que lo haga como él quiera. Le dice que haga un arca y le da instrucciones de cómo debe de ser el arca. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, cuando Dios le dice a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo, no solamente le dice, haz un tabernáculo, sino que le da las instrucciones de cómo debe de ser el tabernáculo. Entonces, aquí no es la excepción. Dios le dice a Moisés que es necesario hacer un aceite, pero no solamente le dice que había que hacerlo, sino cómo lo tenían que hacer. Y para qué iba a servir el aceite. Entonces, se le da el nombre del aceite de la santa unción. Así lo describe Dios, el aceite de la santa unción. Era un aceite, en lo que entendemos en la historia, un aceite literal, un aceite que iba a ser utilizado para ungir lo que es el tabernáculo, para ungir lo que son los utensilios que iban a ser utilizados en el tabernáculo. Ese era el objetivo de este aceite. También iba a ser ungido los sacerdotes que iban a servir o a trabajar en el tabernáculo. Entonces, amado hermano, Dios nos deja ver de que la gloria de Dios no descendió sobre el tabernáculo cuando ya estaba finalizado, sino que descendió sobre el tabernáculo no solo cuando ya estaba finalizado, sino que cuando ya había sido consagrado. En el capítulo 40 tú puedes leer esto de este mismo capítulo, de este mismo libro. Que Dios, amado hermano, la gloria de Dios no descendió sobre el tabernáculo hasta que Moisés había consagrado el tabernáculo, los utensilios y a los mismos sacerdotes. De lo contrario, el tabernáculo ya estaba hecho, ya estaba levantado el tabernáculo, pero hasta que Moisés, hermano, con el aceite lo ungió, hasta ahí bajó la gloria de Dios. Amén. Y esa es la unción. Es una autorización de parte de Dios, es una cobertura de parte de Dios y es la consagración de Dios. Nadie podía, hermano, trabajar ya, aunque los sacerdotes ya habían sido destinados o proclamados sacerdotes, ellos no pudieron entrar al tabernáculo hasta que fueron ungidos por el aceite. Ellos no podían servir a Dios hasta antes de ser ungidos. No podían haberle servido a Dios hasta que Dios lo había o lo habría de autorizar. La cobertura de Dios no vino sobre el tabernáculo hasta que habían sido ungidos, hasta que habían sido consagrados. Hasta ahí bajó lo que es la cobertura de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, amado hermano, esta palabra que nosotros podemos contemplar como algo histórico que nosotros podemos leer, hoy lo vamos a interpretar a nuestra vida. Hoy lo vamos a traer a nuestra vida y vamos a saber cómo es que nosotros, hermanos, como creyentes, muchas veces sí profesamos la fe del Evangelio y quizás estamos en la iglesia, pero no hay unción. No hay palabra de Dios. Podemos leer las escrituras, pero no hay revelación. A veces hay creyentes que leen la palabra y ellos mismos han testificado que aunque la leen, no la entienden. Amén. Y son creyentes que llevan quizás 10, 15 años y leen la palabra, pero no hay revelación de la misma. Entonces Dios está diciendo en esta hora, hermano, de que es muy necesario que nosotros como creyentes tengamos la autorización y la unción de parte de nuestro Dios. Amén. Porque no solo bastó con que Moisés hiciera el tabernáculo, sino que porque el tabernáculo fue ungido, fue que la gloria de Dios descendió sobre el mismo. Entonces necesitamos como creyentes nosotros ser ungidos de parte de Dios, ser autorizados para que nosotros tengamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Que seamos creyentes, que la gloria de Dios se refleje en nosotros. Entonces Dios le sigue diciendo en el versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás. Porque a veces dentro de una congregación tenemos creyentes que sí profesan, hermanos, el Evangelio, pero que no hay poder de Dios en sus vidas, que no hay cobertura de Dios sobre ellos.
Porque muchas veces no hemos pasado por la unción de Dios porque no hay consagración en nuestras vidas. Dios quiere y Dios llama a la iglesia a que haya consagración en nuestras vidas, para que el poder de Dios mane de nosotros, para que la gloria de Dios esté sobre nosotros, para que si hay problemas en el hogar o problemas en el trabajo, nosotros siempre estemos firmes en la fe del Evangelio. Entonces era muy necesario, hermano, que a pesar de que el tabernáculo ya estaba hecho, fuera ungido. Es muy necesario que aunque nosotros ya seamos creyentes y seamos hijos de Dios, seamos ungidos. Pero ahora, ¿con qué aceite? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así lo consagrarás y será cosa santísima. Para que Dios pudiese utilizar a los sacerdotes, tenían que pasar primero a ser consagrados. Ya Aarón y sus hijos habían sido señalados como quienes iban a trabajar en el tabernáculo, pero no habían empezado sus labores hasta que fueron ungidos. Nosotros, aunque ya fuimos llamados y seamos creyentes, debemos de buscar la unción, o sea, la autorización de parte de Dios para poder servir. El problema cuando no buscamos la consagración, porque no viene la autorización de parte de Dios y nos ponemos a servir, no hay cobertura de Dios. Podemos servir en ciertas áreas de la iglesia, hermano, pero no hay cobertura de Dios. No hay prosperidad, no hay fruto, porque no lo estamos haciendo conforme el orden que Dios ha dicho. Por eso quizá aquel que quiera servir, hermano, no prospera en el servicio porque no ha sido consagrado ni autorizado de parte de Dios. Y es muy necesario que nosotros seamos autorizados no por el hombre para servir, sino por Dios. Debemos de pasar por una vida consagrada. Dios debe de tratar con nuestras vidas para que todo lo malo, todo aquello que teníamos estando en el mundo, vaya saliendo de aquí y vaya saliendo de aquí. El problema es que si nos ponemos a servir en la obra, hermano, aunque los sacerdotes ya habían sido llamados, no bajó la gloria de Dios hasta que fueron ungidos. Aunque nosotros seamos creyentes, aunque nosotros ya estemos acá, no hay gloria de Dios si no somos ungidos. No hay gloria de Dios si no somos consagrados. Podemos ser pastores o pastores, pueden decirnos que somos profetas o evangelistas, pero si no somos consagrados, no hay gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando evangelizamos no hay palabra, no hay revelación. Cuando oramos no hay visiones, hermano. Porque no hemos sido consagrados. Y al momento no hemos sido autorizados de parte de Dios. Porque cuando es autorización de parte de Dios, hay cobertura. Todo lo que tú haces en el servicio, prospera. Todo lo que tú vas a hacer, prospera. Porque tiene la cobertura de Dios. Si tú te das cuenta, cuando fue finalizado el tabernáculo y ungido, vino la gloria de Dios, vino la cobertura. Cuando somos llamados y autorizados de parte de Dios, hay gloria de Dios en nuestras vidas. Hay cobertura, hermano. Todo lo que nosotros hagamos, Dios hace que prospere. Amén. Pero cuando nosotros nos queremos saltar ciertos reglamentos o ciertas instrucciones que Dios ha dejado, no hay cobertura. Queremos hacer algo que nosotros creemos que es bueno y precisamente puede que sea bueno, pero no hay cobertura de Dios. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Podemos agarrar un tema extraordinario para predicar, pero si no estamos autorizados de parte de Dios, no pasa nada. Aunque muy bonito sea el tema y podamos expresarnos bien, pero si no hay cobertura ni autorización de Dios, no pasa nada. De la misma manera en el cántico, de la misma manera que el que quiere ser maestro o quiere profetizar, el que quiera ser evangelista, lo podemos hacer, pero si no hay cobertura de Dios, no pasa nada. Tú le dices a una persona que Dios ha dicho tal cosa y la persona no es conmovido porque es del Espíritu de Dios que le va a dar testimonio a su propio espíritu que es palabra de Dios que te está diciendo. Cuando son profetas de parte de Dios, hermano, porque hoy tanto profeta mentiroso que hay, pero cuando realmente es profeta de Dios, el profeta te está dando la palabra y el Espíritu Santo te está dando testimonio que es palabra de Dios y que no hay duda. Porque el Espíritu Santo está dando cobertura a la palabra que está emanando de parte de Dios. Pero el profeta puede profetizar. Pero si no hay cobertura, no sucede nada, hermano. Entonces por eso nosotros debemos de no solo buscar la autorización del hombre para hacer las cosas, sino la autorización de parte de Dios.
Y para buscar la autorización y la cobertura de Dios, debemos de pasar primero por ser consagrados en nuestras vidas. Consagrados internamente y externamente. Para que seamos vasos útiles para Dios. Para que Dios pudiera utilizar a los sacerdotes, tuvieron que ser consagrados. Para que Dios, hermano, dijera, ahí va a estar mi gloria en el tabernáculo, los utensilios y los tabernáculos tenían que ser consagrados, limpios. Para que Dios nos pueda utilizar a nosotros, a su servicio, debemos de ser consagrados, hermano. No es una opción, no es algo que nosotros podamos decir, no creo que sea así. Es algo que Dios demanda de nosotros, que tenemos que ser consagrados. Seamos creyentes, seamos que estemos perseverando, pero debemos de tener la autorización, no solamente del hombre, sino primeramente de Dios. Porque el problema cuando somos autorizados por el hombre, podemos hacer muchas cosas, pero no vemos la gloria de Dios. Podemos predicarle a 5 personas y ninguno es tocado por el Espíritu Santo. Podemos relatar un tema extraordinario, podemos venir y evangelizar en las calles, pero no hay cobertura de Dios. Porque quizás el hombre te puede decir, hazlo, pero Dios, ¿qué está diciendo? Dios sí tiene orden, aunque el hombre es desordenado muchas veces. El hombre quizá por un impulso de sentimiento te dice, haz esto, haz el otro, pero porque él tiene sentimientos y se puede equivocar. Pero Dios no se equivoca. Dios media vez le dijo a Moisés, como tenía que ser el sacerdote, como tenía que ungir y tenía que hacer el aceite, mientras Moisés lo hizo con ese orden, la gloria de Dios bajó sobre su vida. Mientras nosotros como creyentes hagamos las cosas como Dios manda, va a haber cobertura de Dios. Aunque no tengas teología, hermano, aunque no tengas un gran conocimiento de la palabra, un versículo del Espíritu de Dios hace la obra de esa vida. No tienes que estarle diciendo a la persona que vas a evangelizar tanta Biblia, sino que un versículo y el Espíritu Santo lo convence. No puedes estar, no es necesario que tú digas, yo soy profeta, Dios habla por mi vida. Sino que cuando tú hablas, el mismo Espíritu Santo da testimonio que tú eres profeta, porque toca los corazones, los llena. Entonces Dios quiere que hoy en día, hermano, nosotros no seamos solo como los sacerdotes antes de ser ungidos. Ya fueron llamados, fuimos llamados, estamos como creyentes, pero es necesario que pasemos por la consagración, por la limpieza. ¿Para qué? Para que Dios nos use como vasos útiles en su obra. Para que haya no autorización solo del hombre, sino autorización de Dios. ¿Para qué? Para que haya cobertura de Dios. Tú predicas en las calles, hay cobertura de Dios. ¿Cuál? No te dejaré, no te desampararé. Cuando tú empiezas a predicar en las calles, podrás decir, no hay quien escuche. Entonces Dios empieza a hacer la obra en esos corazones inconversos. Cuando tú te empiezas a dar cuenta, uno sale por allá a escuchar la palabra. Otros salen por la casita a escuchar la palabra. Porque Dios empieza a hacer la obra, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Pero cuando variamos, hermanos, en ese orden, estamos predicando, estamos evangelizando, estamos diciendo y diciendo, gritando y gritando, y no pasa nada. No hay cobertura de Dios, porque quizás nos movió a hacerlo una emoción. Puede que sea emoción de parte de uno mismo o de alguna persona que te diga, ve, hazlo. Cuando no buscamos, doblando rodillas, la revelación de Dios para hacer las cosas. Y por eso a veces las cosas no salen como nosotros queremos, hermano. Y lo que sucede es de que cuando no pasan las cosas como nosotros queremos, muchas veces el creyente tiende a decepcionarse. Porque el creyente quisiera impactar con la palabra. Y cuando ve que no sucede, empieza a decir, qué tristeza. Pues Dios no está conmigo. Bien, pero muchas veces variamos en el orden. Dios no podía utilizar al sacerdote hasta que fuera ungido, hasta que el sacerdote fuese consagrado. Entonces, al momento de ser consagrado, entonces Dios le daba la autorización a Moisés para que Aarón ya pudiera servir. Y para cuando ya Aarón pudiese servir, ahí estaba la gloria de Dios, hermano. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Que con un versículo nosotros veremos la gloria de Dios, hermano. Que cuando nosotros prediquemos, hermano, la palabra impacte, hermano. La palabra llega al corazón de aquel inconverso. Cuando nosotros le estemos dando la gloria a Dios, nos veamos como se vio lo que es Moisés cuando bajó de hablar con Dios. El rostro lo tenía resplandeciente. Para que nuestro testimonio, hermano, para cuando de allá afuera diga, eres un creyente, eres un hijo de Dios. Para que demos un buen testimonio mientras
entre lo que depende de nosotros, hermano, dar un buen testimonio para la gloria de Dios. Sí, que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas. Pero si variamos en el orden de parte de Dios, si empezamos a vivir un evangelio a nuestra propia conveniencia o a nuestro propio gusto, es por eso que no hay crecimiento espiritual. Queremos crecer, pero Dios no nos hace crecer porque nosotros estamos variando en el orden. Muchas veces el creyente varía en el orden y dice, no es necesario ir todos los días a la iglesia o los 3 días que se abren. Una vez que yo vaya es suficiente, estás variando en el orden. Si 3 veces se abre la iglesia, las 3 veces tenemos que estar acá. De la misma manera con la oración. De la misma manera, hermano, no es una opción que nosotros digamos, hoy tengo tiempo para orar, hoy puedo orar, sino que es una necesidad de parte del creyente que no pase el día sin que nosotros doblemos rodillas y le clamemos a nuestro Dios. Amén. Pero cuando empezamos a variar y decimos, no, hoy no tengo ganas de orar, estoy cansado, voy a ver una película. Y pasan los días sin orar. Y queremos crecer espiritualmente, queremos la autorización de Dios, pero no hay consagración, porque no nos gusta la santificación. Porque los deseos mundanos nos atraen más a nuestra vida carnal que las cosas que van a edificar a nuestras vidas. Pero queremos que cuando nosotros prediquemos, cantemos o nos paremos a leer una lectura bíblica o cuando nosotros evangelizamos, queremos impactar con la palabra y queremos que el Espíritu de Dios convenza. Pero ¿cómo? ¿Cómo Dios nos va a hacer a nosotros pasos útiles si nosotros no pasamos por la consagración? Ahora el aceite, hermano, el aceite ya no es literal. Ahora el aceite, hermano, el que nos santifica a nosotros es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos santifica ahora. El aceite servía para una santificación. Ahora es la sangre de Cristo que santifica al creyente. Debemos de ser santificados por Cristo para vivir una vida autorizada de parte de Dios como sus hijos. Y no solamente ser llamados, no solamente ser puestos en un lugar, sino tener la autorización de parte de Dios. Cuando a mí me llamaron y me dijeron de que iba a ser el copastor para la gloria de Dios, no me alegré porque el hombre me lo había dicho. No me alegré por ello, sino que doblé rodillas y si es de Dios esto va a durar, dije yo. Si es tuyo, Padre, esto dura. Porque el hombre me puede decir muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? El hombre te puede decir, tú eres un creyente, eres un evangelista, un predicador, un maestro. Sí, pero ¿qué dice Dios? Muchas veces los hermanos dicen, tú eres esto, pero no nos debemos de sentir bien cuando el hermano lo diga, sino que cuando Dios realmente lo diga de nosotros. Porque ¿de qué sirve que digan que eres maestro cuando Dios dice, tú eres un hipócrita? Podemos caerle bien a la gente, pero ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos autorizados de parte de Dios? Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en el mismo. Entonces, si queremos que Dios nos utilice, hermano, estando nosotros profesando la fe del Evangelio, es muy necesario que pasemos por la santa unción, la consagración, la limpieza de vuestras almas, hermano, la santificación en nosotros, para que el poder de Dios se menee dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, siempre en nuestras vidas, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Para que no seamos solo creyentes dentro de una iglesia, sino que también seamos creyentes en casa. Porque decían por ahí, en la iglesia somos una cosa y en casa somos otra. Amén. ¿Y quién lo conoce? Entonces Dios no quería que solamente los sacerdotes dijeran que iban a ser sacerdotes, sino que realmente fueran utilizados por Dios. Si somos creyentes y somos hijos de Dios, que la gloria de Dios esté sobre nuestras vidas, hermano. Para que haya cobertura de parte de nuestro Dios. Vea bien. Vamos a encontrar unos ejemplos, hermano. En Éxodo capítulo 3. Acerca del llamamiento de Moisés. Conocemos la historia de que Moisés, hermano, fue criado en lo que es en Egipto por la hija de Faraón. Luego que él creció ya siendo una persona grande, se dio cuenta que estaban golpeando a uno de sus hermanos los hebreos. Dice que llegó y mató al egipcio y salió huyendo. Nos damos cuenta de que antes de que Dios llamara a Moisés, era Moisés una persona carnal en su totalidad. Había ira en él, quizá había soberbia en él. Lo único que Moisés conocía eran los ídolos que adoraban los egipcios.
había oído a Dios, había oído que había un Dios de los hebreos, pero no había tenido una relación íntima con él. Entonces Dios, hermanos, se encarga de que Moisés fuera el que llegara a Egipto para que sacara a su pueblo, los hijos de Israel, que estaban siendo esclavos en Egipto. Pero no solamente Dios le dice a Moisés, ve a sacarlos, sino que Dios le da una serie de cosas a Moisés para aumentar su fe. Porque aunque quizá Moisés había escuchado que Jehová existía, él solo tenía los ídolos. Quizá como creyentes sabemos que Dios existe, pero debemos de experimentar cosas más allá para que sea aumentada nuestra fe. Entonces, nos vamos viendo en el capítulo 3 de eso. Versículo 2 vamos a leer. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Le fue necesario a Dios, hermano, antes de hacerle el llamado a Moisés, mostrarle su poder. Es necesario para nosotros como creyentes tener una intimidad con Dios, hermano, acercarnos cada vez más a Dios. No podemos servir estando alejados de Dios. Debemos de servir estando con Dios y Dios con nosotros. Amén. Dios sabía que Moisés era un hombre quizá altivo porque mató a un egipcio. Dios sabe de dónde Dios nos ha sacado a nosotros, pero al someternos a Él, hermano, se va quitando todo eso de nuestro corazón, toda soberbia, todo orgullo, toda altivez, quizá todo pleito, va saliendo de nuestra vida entre más nos acercamos a Dios. Dios no solo podía mandar a Moisés a que sacara al pueblo de Israel de Egipto, sino que tenía que pasar un proceso Moisés, y era aumentar la fe. Y para que Dios aumente nuestra fe, debemos de estar perseverando, hermano, con estar leyendo la Biblia de continuo. Debemos de acercarnos y tener intimidad con Dios, pasar horas orándole a Dios, clamándole a Dios, buscando de Dios en oración. Tenemos 10 minutos, vamos a postrarnos. Tenemos otros 10 minutos, vamos a leer la Biblia. No hay opción de que digo, si quiero leo, si no quiero no leo o no oro. Debemos de buscar a Dios para que Dios vaya quitando todo eso que tengamos en nuestro corazón, que nosotros no lo vamos a poder quitar. El orgullo no lo vamos a quitar nosotros, es Dios que va a hacer la obra. La soberbia, la altivez, la ira, hermano, no se nos puede decir nada, y aunque estamos dentro de una iglesia y profesamos la fe del Evangelio, somos muy airados. Se nos dice algo y buscamos pleito. Quita las cositas así y se vuelve así cuando nosotros hablamos. Lejos de que eso mengue el problema, nosotros somos los que estamos peleando. Quizás nosotros nos hace falta la esposa. Estamos congregados y nos falta la esposa, hermano. Vamos a la casa y en vez de que nosotros busquemos la paz, nosotros somos los que llevamos el pleito. Y la esposa se conversa que no va a la iglesia y dice, no, tranquilo, vamos a hablarle. Y el creyente altivo, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Me regalan un poco de agua, hermano? Entonces, es necesario que todo eso vaya saliendo de nuestra vida, pero no lo vamos a hacer nosotros. Es Dios que lo va a hacer. ¿Cómo? Teniendo intimidad con Él. Dios sabía quién era Moisés y Dios había conocido a Moisés. Sabía cómo Moisés había salido lo habían echado en un río, hermano. Sabía Dios lo que tenía Moisés en su vida, porque lo único que Moisés podía haber conocido en Egipto fueron los ídolos que ellos adoraban. Y a Dios de oídas, como dijo Jacob. Entonces Dios, lo primero que tuvo que hacer Moisés es afirmarle que era Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres, le dice Dios a Moisés, para aumentar su fe. Mas sin embargo no quería Moisés. No quería ir al pueblo de Israel. No quería ir a Egipto. Pero vea bien. Entonces Moisés, en el versículo 3, dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Moisés no dijo, bueno, hay una zarza, está prendida en llamas, no importa, me voy. Sino que Moisés lo que hizo fue, voy a ir a ver esa grande visión, porque causa la zarza está ardiendo y no se quema, no se consume. Dios lo que Dios quiere hoy para nuestras vidas es que nosotros nos acercamos más a Él y no que nos alejemos. Amén. Aunque haya más problemas, más sometámonos a Dios. Busquemos la unción, hermano.
Si ya Dios ha empezado la obra en nuestras vidas, ya ha quitado, ya ha menguado bastante el orgullo, pues que sigamos buscando que Dios mengue cada vez eso. Si ya Dios era una persona muy pleitista, del 1 al 100 era 99, pero hoy ya solo tengo 50%. Entonces busquemos más la perfección de Dios, porque entre más menguemos como a carne, subimos como el Espíritu y más nos utiliza Dios. Hoy sí ya puedes tú predicar del amor. Amén. Y hoy puedes predicar del amor porque ya tienes amor en tu corazón. Dios no nos puede dar revelación de la palabra cuando nosotros, hermanos, todavía estamos sucios por dentro. Entonces lo que Dios va a hacer primero es tratar con nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, con nosotros. Amén. Si tú anhelas servir, algún talento, algún don espiritual de parte de Dios, es necesario que Dios empiece a tratar con tu vida. Dios quiere tratar con nuestra vida porque no solamente está mandando la palabra para herir quizá o para incomodar un poco, sino porque Dios quiere que nosotros sirvamos, pero bajo su autorización y no la del hombre. Bajo su cobertura para que todo lo que tú hagas, le dijo a Josué, todo te salga bien y prospere. Pero es muy necesario, hermano, pasar este proceso. Que las cosas de adentro vayan saliendo. Que las palabras deshonestas, que ser contencioso, todo eso vaya para afuera. Todo designio, pensamiento del corazón que venga aquí de malas cosas, vaya para afuera, hermano. Entonces Dios conocía quién era Moisés y Dios conoce quiénes somos nosotros. Amén. Hay muchos que tenemos el deseo y el anhelo de servir, sí. Pidámosle a Dios no solamente que queramos servir, sino ser procesados por Él. Para que haya una limpieza en nosotros interna y externamente. Y podamos ser vasos útiles en las manos del Señor. Porque cuando Dios llama a su servicio, hermano, los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios te llama y sos autorizado de Dios, te pone en un lugar y no hay quien te quite de ahí. Si Dios te dice, tú eres ministro de alabanza, pueden haber muchos más que canten mejor que tú, pero tú eres el ministro de alabanza que Dios autorizó, hermano. Y pueden haber mejores. Y de la misma manera tú puedes predicar y pueden haber teólogos, personas que tienen conocimiento de la palabra, pero si Dios a ti fue que te autorizó, tú predica la palabra, aunque te cueste leer. No solamente debemos de buscar la autorización del hombre, sino la autorización de parte de Dios para que haya cobertura en lo que nosotros hagamos. Entonces Dios tuvo que tratar con la vida de Moisés. Pero si tú y yo sabemos la historia de Moisés, sabemos de que después de estos tratos, Dios le dio victoria tras victoria a Moisés, porque fue autorizado y la cobertura de Dios siempre estuvo con Moisés. Aun cuando Moisés desobedeció una orden de parte de Dios, Dios siempre lo bendijo y aunque él desobedeció, las cosas salieron bien. ¿Sí? Nadie tocó a Moisés, hermano. ¿Tú te imaginas Moisés tenía que lidiar con el pueblo de Israel siendo desobediente? Cuando no tenían agua, empezaron, sí, que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Cuando querían comer pan, hermano, cualquier cosita que le pasaban, ya rápido querían volver a Egipto. No hay creyentes así, ¿verdad, hermano? Es que cuando no estaba en la iglesia las cosas iban bien. Ahora que estoy yendo a la iglesia o procuro ir a la iglesia, va de mal en peor en casa. Mejor hubiéramos quedado sin ir a la iglesia. Entonces, hermano, tú te das cuenta cómo Moisés tenía que lidiar con esas personas. Cualquier cosa eran rebeldes, desobedientes. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos y el baja, ellos estaban haciendo un becerro de oro. Un becerro de oro, así es. Tenía tanta idolatría, tanta cosa mala en el corazón de este pueblo, pero Moisés tenía que lidiar con ellos. Pero como fue autorizado por Dios, ahí estaba Moisés. Cuando somos autorizados por Dios, hay cobertura de Dios y Dios nos da la paciencia para lidiar con varios caracteres, hermano. Porque somos autorizados. El que no es autorizado, una persona con un carácter pesado, ya no quiere seguir. Es que todo el mundo entiende. Pero cuando somos autorizados de parte de Dios, Dios nos da la paz porque primero ha tratado con nuestras vidas. Y Dios quiere que antes de que tú enseñarles primero. ¿Sí? Dios quiere que antes de que tú hables del poder de Dios, quiere mostrarte a ti primero el poder de Dios. ¿Sí? Antes que tú digas, hay poder de Dios, es porque tú lo has vivido. Antes que tú enseñes, Dios quiere que tú, hermano, seas enseñado por Él. Pero si hay altivez en nosotros, hay orgullo, nadie me enseña a mí. Yo ya me la sé todo. Pongámonos de pie, hermano.
Dios me está mandando a ministrar. Aleluya. Vámonos de pie. Orémosle al Padre, hermano. Dios nunca va a mandar una palabra solo para herirte o para lastimarte o para hacerte sentir incómodo, sino porque Dios quiere que muchos de los que estamos acá obtengamos autorización y cobertura de parte de Él. Amén. Pero debemos de ser procesados, hermano. Que Dios bendiga a los hermanos que nos van a ver a través del YouTube.